Bien, agradecemos al compañero Carlos Emilio López, quien ha compartido con nosotros parte de los derechos a los que tenemos los nicaragüenses, y le vamos a dar pase al compañero Wilfredo Navarro para que continuemos con este compartir. Adelante, compañero. Muy buenos días y saludo a todos los participantes en el diplomado y a las autoridades organizadoras de este módulo de estudio de todos nosotros. Un saludo a todas las madres que el día de ayer estuvieron celebrando el Día de la Madre Nicaragüense, y que Dios me las proteja y me las bendiga siempre. Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Por efectos de tiempo vamos a ir apurando muchas cosas y vamos a tener que suprimir algunas. El tema que a mí me toca es el tema de los derechos, deberes. Primero el capítulo 5 de la Constitución, que son los deberes, los derechos laborales. En la Constitución, que están contenidos en ese capítulo 5. Nadie puede negar que el capítulo 5 de la Constitución Política tiene una incidencia trascendental en la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras frente a los empleadores, y establece un marco constitucional que protege la efectividad en el cumplimiento de las prestaciones sociales a la clase trabajadora. Su incorporación en la Constitución definitivamente marca un hito trascendental en beneficio y defensa de la clase trabajadora. ¿Qué garantizan los derechos laborales? Los derechos laborales garantizan una serie de beneficios al trabajador y a la trabajadora como consecuencia del trabajo. Aquí hay varios aspectos que son característicos. Los derechos laborales nacen como consecuencia del trabajo que se realiza en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia, a cambio de una contraprestación. Asimismo, nacen de la tutela y la protección que establece la ley para lograr cubrir la desigualdad económica que tiene el trabajador o la trabajadora frente a su empleador, dándole igualdad jurídica. Establecen un amparo preferente a los trabajadores, haciendo irrenunciables sus derechos. El objetivo principal de los derechos laborales es defender los intereses de la clase trabajadora y protegerlos de las circunstancias que puedan perjudicarlos. Los derechos laborales son proteccionistas y deben de ser respetados por el empleador en el ámbito de la relación laboral. Tienen como objetivo tutelar el trabajo humano realizado libremente, y para ello existe un sistema de normas a partir de los preceptos constitucionales que estamos analizando, que regulan las diferentes formas de trabajo. Los derechos laborales son derechos fundamentales y esenciales, y son de ineludible cumplimiento y son irrenunciables. Son parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Pues toda persona tiene derecho a laborar para poder vivir con dignidad. Con los derechos laborales se tutela y promueve al trabajador y a la trabajadora, y se mejoran sus condiciones. Se establece el principio de que las normas del trabajo prevalecerán a la disposición más favorable al trabajador. Esto se conoce como el principio de indubio pro operario, que significa que en caso de duda en la existencia de dos leyes laborales, se aplica la que beneficie más al trabajador. Vamos a historiar un poco ahora sobre el nacimiento de los derechos laborales. El derecho laboral en Nicaragua podemos ubicarlo rápidamente en varias etapas. Primero tenemos la etapa precolombina, donde las formas de trabajo eran colectiva e individual. El trabajo colectivo es el que generaba la producción para la comunidad.
el trabajo individual es el que producía el sustento para la familia. En realidad, en la época colombina existía lo que nosotros podemos llamar un derecho indígena, que creó relaciones laborales basadas en la propiedad, en la religión, en la cultura y las costumbres. Una segunda etapa sería el periodo colonial. Durante los primeros años de la colonia, el trabajo indígena se caracterizó por una figura conocida como la encomienda, que fue un sistema de control y utilización de la mano de obra indígena y sirvió para aculturizar al indígena. Esto significa que a través de diferentes mecanismos fueron traslapando la cultura española sobre las culturas indígenas y usaban también a los indios a través de la encomienda para la defensa militar de los poblados. Por la encomienda se distribuía generalmente una población indígena a un conquistador que tenía derecho a utilizarlos en diversas actividades y además cobrarles un tributo. Con posterioridad se fueron aboliendo las instituciones de la esclavitud, del trabajo forzoso de los indígenas, los que quedaron en libertad de trabajar y aceptar libremente un salario. Se puso fin, en cierta forma, a los abusos de los conquistadores y acabaron las encomiendas y otros abusos. Pues tenemos la etapa de la independencia, donde se abolió totalmente a la Inquisición, se redujeron los conventos, se decía que fueron reducidos a 1/3 de lo que habían sido, se quitó a los curas y a las iglesias toda jurisdicción civil y criminal, se establecieron los mismos derechos para los españoles de América, para los españoles de Europa, y se estableció la libertad de cultivos, industrias y comercio, además del libre ejercicio de profesiones y oficios. En 1893, con la Constitución libérrima de la Revolución de 1893, es en esta Constitución que se introducen por primera vez las garantías individuales y algunos derechos de orden laboral, como el que señalaba el artículo 57 de la Constitución libérrima, que decía que no podrá exigirse ningún servicio personal sin la debida retribución. Ahí ya venían conglobándose algunos derechos laborales referidos al salario. Posteriormente, en el Código Civil de 1905, se incluye el contrato de obra o arrendamiento de servicio. En esa época, las relaciones laborales estaban tuteladas por el derecho civil, se encontraban dispersos procedimientos y se aplicaba el derecho civil, que es un derecho totalmente antagónico con el derecho laboral, porque el derecho civil es un derecho igualitario y de orden privado, contrario al derecho laboral, que es de orden público y que elimina las desigualdades con la tutela jurídica que da la ley. Es eminentemente tutelar y proteccionista. Es hasta 1945 que se aprueba el Código del Trabajo y se codifican y rescatan algunos derechos laborales. En 1950 nace el Seguro Social, pero que fue con muchos altibajos, aplicándose y realmente no cubría la totalidad de las coberturas que tiene actualmente el Seguro Social. La incorporación de los derechos laborales en la Constitución, esto es un elemento fundamental, porque antes de 1987, pasando por la nebulosa de la Constitución de 1893, que ya aparece incorporando algunos beneficios laborales en la Constitución, es con la Constitución aprobada en 1987 que se incorporan por primera vez como derechos constitucionales en un capítulo de la misma los derechos laborales. Es por primera vez que se les da rango constitucional
como expresión de las conquistas alcanzadas por los trabajadores en la revolución. La revolución sandinista ha tenido un impacto significativo en las reivindicaciones laborales y sociales en Nicaragua, buscando fortalecer los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida. Se han implementado medidas para garantizar los derechos laborales, la estabilidad laboral en el empleo, igualdad salarial, igual salario por trabajo igual, protección contra la discriminación, el derecho sindical y el derecho al fuero sindical que se ha reforzado. Ya en 1996 se aprobó un nuevo Código del Trabajo que introdujo cambios trascendentales y que incorporó como materia del derecho laboral algunos principios, incluyendo un procedimiento para los juicios laborales, porque antes para tratar los juicios laborales se usaba el procedimiento civil. Ahora, por primera vez, se establece un procedimiento laboral que beneficia en todos los aspectos al trabajador. Además de la inclusión en la Constitución de los derechos laborales y la aprobación del Código del Trabajo, se han aprobado a partir de la revolución una serie de reformas, adiciones y leyes sueltas y complementarias que han consolidado el derecho del trabajo y los derechos laborales en el país. Hay una parte en mi exposición que contiene de una manera taxativa todos los cambios y transformaciones que se han dado, aparte del código y aparte del capítulo 5 de la Constitución, que yo establezco las principales leyes que se han dado, pero por motivo de tiempo no vamos a poderlas analizar todas. Y entraremos a analizar el capítulo 5 de la Constitución, desglosaremos los artículos que contiene y trataremos de dar una explicación muy rápida de su significado y ámbito de aplicación. Y entraremos con el artículo 73, que establece que el trabajo es un derecho y una responsabilidad social y que señala que el trabajo es fundamental para satisfacer las necesidades de las personas, la familia y la comunidad. Asimismo, el artículo señala que el Estado procurará la ocupación plena y productiva de las y los nicaragüenses en condiciones que garanticen sus derechos fundamentales, especialmente de la persona. ¿Qué podemos decir aquí? Aquí hay dos aspectos interesantes. Primero, establece el trabajo como un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y que constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. El principio de que el trabajo dignifica es la característica de este contenido, de este artículo, y se señala que toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con honra y ayudar a satisfacer las necesidades de las personas y de su familia. Las personas, remarca, tiene derecho a trabajar, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, trabajar sin discriminación alguna, teniendo igual salario por trabajo igual. ¿Qué significa cuando el artículo nos dice ocupación plena y productiva? Señala la obligación del Estado de procurar la ocupación plena y productiva. Significa que el Estado tiene el compromiso a asegurar que la mayor parte de la fuerza laboral esté empleada y que ese empleo sea productivo, contribuyendo al desarrollo económico del país. No significa que el Estado va a asumir todos los empleos para que la fuerza laboral esté empleada. Lo que esto dice que el Estado va a través de mecanismos económicos, mecanismos sociales, lograr que se logre el pleno empleo en el país. Se tomarán medidas para reducir el desempleo,
fomentar la creación del empleo y facilitar que la persona tenga acceso a trabajo que les permitan contribuir a su economía. La ocupación plena, pues, no significa, como les dije, que todos los trabajadores estén empleados, sino que el Estado debe generar acciones para que los desempleados sean lo menos posible, que sea productiva la economía, que signifique que genere más riqueza para que puedan satisfacer las necesidades básicas y que los trabajadores puedan contribuir al crecimiento económico del país. La responsabilidad social que establece el artículo 43 es la obligación que tienen los sujetos de la relación del trabajo a conducir con respeto y en beneficio de la sociedad. Significa procurar el apoyo de todos para el desarrollo de acciones que mejoren el nivel de vida de la comunidad y la convivencia de todos para generar paz social. En resumen, el derecho a un trabajo implica que sea digno y por ende con condiciones laborales favorables, justas y que se respeten las libertades fundamentales, sociales y económicas de los trabajadores. Se debe promover, repito, porque este es un concepto muy importante, porque dice, está trabajando, pero en condiciones infrahumanas. Eso no es trabajo. El trabajo debe caracterizarse por ser digno para proteger el valor humano del trabajo y de la persona. Debemos de garantizar un trabajo digno donde se genere un salario honesto, protejan los derechos, garantizar la igualdad de género y asegurar la protección laboral. Veamos qué dice el artículo 74. El artículo 74 dice que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones, todo conforme a la ley. ¿Qué podemos comentar de esto? En este artículo se establece un artículo que le da a los trabajadores un derecho que en el pasado no existía, que es la participación en la gestión de las empresas. La participación de las empresas la hace el trabajador a través de los sindicatos. Las leyes y los convenios colectivos son los que regulan la forma en que se ejerce este derecho. Los sindicatos, como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, en la gestión de las empresas, podemos dar un ejemplo, el caso de las comisiones mixtas de seguridad e higiene ocupacional, pero hay otras formas de participación en la elaboración, ejecución y control de las políticas económicas de las empresas. Esa es una participación específica y es importante destacar que esta participación de los trabajadores en la gestión de las empresas está determinado por los convenios colectivos donde se establece cómo y cuándo se da la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. El artículo 75 constitucional establece que los trabajadores y las trabajadoras tienen una serie de derechos. Aquí viene un bloque de derechos que establece la Constitución, que no son todos, son señalamientos así de los principales. Y tenemos el salario igual por trabajo igual, en idénticas condiciones de trabajo, con derecho al descanso semanal, las vacaciones, la remuneración por los días feriados nacionales y salarios por 13º mes. Todas estas cosas, pues las conocemos fácilmente. El descanso semanal es después de X días de trabajo continuo, las vacaciones igual. Cada 6 meses el trabajador tiene derecho de trabajo continuo, tiene derecho a 15 días de vacaciones, la remuneración por los días feriados nacionales. El día feriado es en la celebración de un día específico, por ejemplo, el Día de las Madres, y está establecido por ley. Ahí el otro aspecto es, por ejemplo, que se establece que se tiene que pagar en moneda nacional, la inembargabilidad del salario mínimo y las prestaciones sociales, con excepción de las demandas de familia,
que haya condiciones de trabajo que garanticen la seguridad ocupacional del trabajador y por último la jornada laboral de 8 horas, pero además establece la posibilidad de establecer otras jornadas laborales diferentes. Este artículo, en síntesis, establece, como lo dije, condiciones mínimas de trabajo para asegurar un trabajo digno. Se sigue remarcando el concepto de que el trabajo tiene que ser digno. Y establece la igualdad de salario y de prestaciones sociales por trabajo igual. Los trabajadores tienen derecho a recibir la misma remuneración por trabajo de igual valor, independientemente del sexo u otras características discriminatorias. Es fundamental para la equidad laboral y la lucha contra la discriminación salarial. Por ello tenemos que la igualdad salarial implica que todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del género, de raza, edad o cualquier otra condición, deben recibir el mismo salario por realizar un trabajo de igual valor. Además, en este mismo artículo 75 tenemos, y lo vamos a ver rápidamente, otros derechos. Ya hablamos del séptimo día, del pago de vacaciones, de los días feriados, el 13º mes, que se refiere a después a tener al fin del año de haber trabajado 12 meses, tener derecho a un 13º mes, el aspecto de las indemnizaciones y las horas extras, todas ellas normadas por el Código del Trabajo. Además, señala que el pago del salario debe ser en moneda de curso legal. ¿Qué significa esto? Que se le debe pagar en la moneda oficial del país. En el caso de Nicaragua es el córdoba y es la que se usa para reconocer como pago satisfactorio por cualquier deuda laboral. Además, se establece la inembargabilidad del salario, ya lo vimos, y los pagos, que significa que los pagos de los salarios mínimos a los trabajadores son inembargables, no pueden ser objeto de embargo, salvo el tema de familia. Y ahí sí, pues se le puede apretar al trabajador. Además, el artículo establece condiciones de trabajo para garantizar la seguridad ocupacional. Nace de este principio constitucional una ley que se llama la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, que reglamenta este precepto constitucional y tiene por objeto establecer el conjunto de disposiciones mínimas en materia de higiene y seguridad ocupacional del trabajo. ¿Por qué dice mínima? Porque además de la ley existen reglamentos, existen normativas y además en los convenios colectivos pueden haber apartados que superen los beneficios que establece esta ley de seguridad y higiene ocupacional. El Estado, los empleadores y los trabajadores deberán promover el cumplimiento de esta ley en los centros de trabajo mediante la promoción, vigilancia de las condiciones de seguridad laboral. Se garantiza la jornada laboral de 8 horas. Esta hace referencia a una reivindicación que tuvo bastante lucha sindical y que se llamó la reivindicación del movimiento obrero en la reducción de la jornada laboral, que se le conoce como la jornada reducida. Este logro fue toda una lucha sindical. Habría que historiar sobre en el industrialismo, cómo se hacían trabajar 16 horas a los trabajadores y cómo fue modificándose esto de la jornada hasta llegar a la jornada de 8 horas. Pero hay que hacer la salvedad que nuestro código, la Constitución establece que se pueden establecer otras jornadas. Y entonces existen en Nicaragua diferentes tipos de jornadas. Por ejemplo, la jornada diurna es la de 8 horas, la normal, la ordinaria, la nocturna, que es de 7 horas, la mixta, que es de 7.5 horas, y existe una normativa en la Ley de Seguridad y Higiene Ocupacional que establece que en lugares insalubres, por ejemplo, la jornada debe de ser de 6 horas. ¿Qué es la jornada laboral en síntesis?
Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de su empleador. O sea, aunque no esté realizando ninguna labor, ningún trabajo, pero que esté sometido a la disposición del empleador. Entramos rápidamente al artículo 76, que habla del reconocimiento al trabajador del derecho a la huelga. El derecho a la huelga es un reconocido derecho fundamental del trabajador y la trabajadora, constitutivo de la libertad sindical que lleva al fuero sindical. La huelga consiste en la suspensión concertada del trabajo en una empresa con el objetivo de conseguir ventajas laborales y sociales. Históricamente, el derecho de huelga ha pasado de ser proscrito a ser un derecho fundamental. En un principio, este derecho de huelga era ilegal y causó violencia, represión con la clase trabajadora, pero al fin se logró constituir en un derecho de los trabajadores. Traeremos al artículo 77, que habla de un artículo que para mí es bien fundamental, que es el que protege a las niñas, niños y adolescentes contra cualquier clase de explotación laboral, económica y social. Esto es sencillamente la protección contra el trabajo infantil. El trabajo infantil es una de las formas de violencia más crueles que puede sufrir un ser humano, pues no solo atenta contra la dignidad de los niños y las niñas, sino que lo priva de lo más valioso que tiene, que es su niñez. La definición. Desgraciadamente, actualmente en el mundo, millones de niños y niñas son explotadas en trabajo infantil y casi la mitad, es decir, 80 millones, realizan trabajos peligrosos. El trabajo infantil implica que la infancia realiza trabajo en condiciones inapropiadas para su edad, que dañan su salud, su moralidad y seguridad, lo que además le impide disfrutar de sus derechos a la educación y a una vida saludable y digna. Con el trabajo infantil hay que combatirlo porque perpetúa la pobreza y la desigualdad social. En Nicaragua existen normas en el Código del Trabajo, en el Código de la Niñez, en el Código y en diferentes normas donde se acoge este precepto constitucional, y nuestro gobierno es riguroso en la defensa de nuestra niñez, buscando garantizar un futuro seguro y libre de explotación para los niños y las niñas en el país. El artículo 78 de la Constitución dice que toda y todo nicaragüense tiene derecho a elegir su profesión u oficio. ¿Qué significa esto? El derecho a elegir y ejercer una profesión y oficio es la facultad que tiene el trabajador para ejercer una profesión, un oficio, industria, sin más requerimiento que tener la capacidad, el conocimiento o el título académico correspondiente, y que además cumpla una función social. Significa además que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a una profesión o oficio, industria o comercio si son actividades lícitas y se tiene la capacidad cumpliéndolo con los requisitos de ley. El artículo 79. En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores y trabajadoras se organizarán voluntariamente en sindicatos y los sindicatos gozan de plena autonomía y existe el fuero sindical. Esto, lo decía antes, es un principio fundamental. Este artículo constitucional garantiza la libertad sindical y el fuero sindical. Establece como un derecho el que los trabajadores y las trabajadoras puedan constituir, afiliarse, asociarse a organizaciones con el propósito de defender intereses gremiales. Implica la protección del trabajador afiliado o sindicado a no ser objeto de actos de perjuicio de sus derechos y garantías.
La libertad sindical garantiza que el sindicato pueda funcionar libremente sin injerencias que lo afecten. Por ello, ningún funcionario puede limitar y entorpecer el ejercicio de su autonomía. Al organizarse el trabajador en sindicato, esto le permite la defensa de sus derechos, negociar mejores condiciones laborales, participar en las decisiones que lo afecten en su trabajo. También, en cierta forma, fomenta un diálogo constructivo entre empleadores y empleadoras, trabajadores y trabajadoras, lo que ayuda a resolver conflictos y mejorar las relaciones laborales en la empresa. Aparejado a la libertad sindical tenemos el fuero sindical, que es una garantía que protege a los trabajadores que ostentan cargos en el sindicato de las empresas para no ser trasladados, despedidos, variar sus condiciones de trabajo sin una justa causa y sin estar previamente declarado judicialmente. No se puede afectar a un dirigente sindical sin antes, por lo menos, obtener la autorización del Ministerio del Trabajo. La protección del fuero sindical constituye uno de los mecanismos de tutela de la libertad sindical porque protege a los dirigentes sindicales ante la persecución por razón de su actividad sindical. El artículo 180 garantiza a los trabajadores el derecho y trabajadoras a suscribir con los empleadores o empleadoras contratos individuales y convenciones colectivas, ambos de conformidad con la ley. Los trabajadores pueden suscribir con sus empleadores, los trabajadores y las trabajadoras pueden suscribir con sus empleadores contratos individuales, que el contrato individual es el que contrata el trabajador individualmente, digámoslo así, o sea, personalmente, que lo hace con su empleador. Pero los contratos colectivos son los que son los contratos donde el trabajador delega su representación en los sindicatos para la negociación de esos convenios. Los convenios pues colectivos surgen de una negociación colectiva entre sindicatos y empleadores y no pueden tener duración de más de 3 años. No se puede contratar un convenio colectivo de más de 3 años. El convenio colectivo es un contrato que se establece, repito, entre un conjunto de trabajadores y trabajadoras representadas por un sindicato y sus empleadores de un determinado sector económico y crea un acuerdo vinculante que termina a través de las negociaciones voluntarias y a través de él las partes buscan acercar posiciones sin dejar de defender sus intereses. En ningún caso, sí, los convenios colectivos podrán contravenir la Constitución ni las leyes, ni cercenar los derechos irrenunciables de los trabajadores. Una definición de convenio colectivo podría ser, pues, es un acuerdo escrito aprobado por un empleador y un sindicato de trabajadores y trabajadoras en el que se establecen las condiciones de trabajo a los que deberán ajustarse las relaciones laborales, teniendo la característica de ser contractuales, porque es un contrato y normativo, porque se circunscriben al marco regulatorio que establece el contrato mismo, por eso es normativo. Con esto, haciendo un vuelo rápido, ojalá pueda motivarlos para que puedan continuar profundizando. Cada uno de estos artículos tiene todo un recorrido que hay que hacerlo y pues no me queda más que darle gracias por su atención y ojalá pueda servirles lo que Carlos y yo les hemos transmitido para motivarlos a seguir y continuar en la investigación de estos temas. Muchas gracias.